Buenos días. Soy Salvador Ulises Chávez, residente de tercer año de este instituto. Agradezco antes que nada a la doctora Beatriz Cerda, quien me coordinó esta sesión, así como recibí la asesoría de la doctora Patricia Campos, del doctor Martínez, del doctor Ávila y del ingeniero Cortés. A ellos agradezco de sobremanera. El artículo para la sesión se titula Autorregulación cerebral en criminales psicópatas. La violencia. La violencia es un problema claro de salud pública que amenaza la salud y la calidad de vida. Representa el 9% de la mortalidad mundial y hasta 5 millones de muertes cada año, por lo cual la prevención, la atención a víctimas y sus perpetradores, así como la erradicación, depende de una gama amplia de competencias profesionales. Primero, como definir y observar la magnitud del problema, identificar las causas y formular y proponer métodos para afrontarla. Algunas de las personas que perpetran estos actos violentos pueden ser o no, o personas con trastornos antisociales o inclusive con diagnóstico de psicopatía. A lo largo de la historia, se ha intentado enmarcar la psicopatía como un constructo, siendo Pinel en 1801 el primero quien intentó encuadrarla, llamándole alienación mental. Posteriormente, Kraepelin en 1904 le llamó personalidad psicopática. Fue el primero en acuñar el término. Posteriormente, en 1923, fue Skinner el que los reportó como diferentes según los parámetros estadísticos, inclusive los llegó a nombrar como anormales. Cleckley en 1964 fue el primero en proponer 16 características diagnósticas para psicopatía, y fue Hert hasta 1994 quien nos da 2 factores y 4 facetas de subtipos de psicopatía, y propone un instrumento diagnóstico que se utiliza actualmente, y es utilizado ese mismo instrumento en el artículo a tratar. El primero de las facetas que nos propone Hert es el interpersonal. Son sujetos que se caracterizan por tener una facilidad de palabra, un encanto superficial, un sentido desmesurado de autovalía, son mentirosos patológicos, estafadores y manipuladores. Y un vivo ejemplo de esta persona carismática. Otra de las facetas es la afectiva. Se caracterizan por tener ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa, un afecto superficial, una insensibilidad afectiva o ausencia de empatía, incapacidad para aceptar las responsabilidades de las propias acciones e inestabilidad en las relaciones. Otra de las facetas que proponen es en el estilo de vida, es que se caracterizan por una necesidad de estimulación con tendencia al aburrimiento, con un estilo de vida parasitario y ausencia de metas realistas a largo plazo, impulsivos e irresponsables. Bueno, muchos de nuestros dirigentes podrían cumplir. En cuanto a los antisociales, esta faceta se caracteriza por un pobre autocontrol de la conducta, una conducta sexual promiscua, problemas de la conducta en la infancia, delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y versatilidad criminal. Actualmente tenemos el DSM y el CIE utilizados para clasificar estos rasgos de comportamiento. En el DSM
se clasifica como trastorno antisocial de la personalidad y en el CIE como trastorno disocial, siempre y cuando este es menor de 18 años el sujeto. Cuando es mayor de 18 años ya se le llama trastorno antisocial de la personalidad. Puse en negritas estas, es la impulsividad, irritabilidad y agresividad, porque son tres de las características de comportamiento que analizaremos más adelante, que toman en cuenta los autores del artículo. Así pues, la psicopatía es un constructo de la personalidad caracterizado por cambios en el procesamiento afectivo, disminución de la habilidad de la planificación, marcada impulsividad, desinhibición, búsqueda de la novedad, agresividad y falta de autocontrol, lo que a menudo lleva a conductas criminales y antisociales. Entonces tenemos que la psicopatía es un subtipo de los trastornos antisociales. Y solamente el 25% de los trastornos antisociales de la personalidad cumplen criterios para psicopatía. En cuanto a la prevalencia de los trastornos antisociales, según la CIE-10, en hombres es del 6 al 16% y en mujeres del 2 al 9%. Los tratamientos que se han utilizado en psicopatía han sido meramente control sintomático, entre ellos farmacológico, atención de las comorbilidades médicas y psiquiátricas, sociales, psicoterapéuticos, pero entre ellos podemos mencionar la terapia cognitivo-conductual, inclusive el neurofeedback. Así pues, veremos algunas de las alteraciones que se han encontrado en psicópatas, desde imagen, función cerebral, funciones ejecutivas y alteraciones en la neurofisiología. En cuanto a la neuroimagen estructural y funcional, pues han descrito múltiples artículos, desde alteraciones en ganglios basales, en circuitos límbicos, disminución de la amígdala. Este es un artículo del 2013 donde en un seguimiento vieron que había disminución del volumen de amígdala, alteraciones en la corteza prefrontal, pero actualmente ha tenido más éxito esta nueva corriente donde integra varios de los sistemas que se han reportado alterados. Dentro de el que más se ha encontrado alterado, pues es el lóbulo frontal. Y entre ellos, pues encontramos la corteza ventromedial, que tiene que ver con la motivación, valoración afectiva, estímulos dolorosos y atención ejecutiva. La corteza orbitofrontal, que se relaciona con la búsqueda de la novedad y la recompensa. Y la corteza dorsolateral, que tiene relación con las funciones intelectivas, como son la organización, planificación, memoria de trabajo y conceptualización. Esos a su vez pues tienen íntima relación y conexiones que van hacia estructuras subcorticales como ganglios de la base, tálamo y amígdala. Esto concuerda, los hallazgos en imagen concuerdan con la teoría de Herr, que hacía esta clasificación de psicópatas afectivos, con más de daño en corteza prefrontal, y conductuales, que tendrían más alteraciones en estructuras subcorticales. Claro, todo esto dentro de un mismo constructo de psicopatía. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas son las capacidades cognitivas relacionadas con el funcionamiento del lóbulo frontal, entre las que vemos alteradas en sujetos con psicopatía, pues son la organización, la planificación, atención selectiva, inhibición, secuenciación y monitorización de la propia conducta. En cuanto a los hallazgos en neurofisiología, primero vamos a recordar algunos de los instrumentos y métodos para hacer los estudios electroencefalográficos, que estos tienen como objetivo el registro de la actividad celular espontánea medido a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Entonces, estos instrumentos, vemos el objetivo es medir la actividad eléctrica. Se colocan los electrodos en un
en regiones ya preestablecidas en un sistema internacional llamado 1020 y posteriormente se amplifican las señales y se registran las variaciones en tiempo. La amplitud de los potenciales varía de menos 100 a más 100 milivoltios, con una frecuencia de hasta 40 Hz. En razón del número de Hz, el número de ondas por segundo se clasifican en beta, las que tienen de 14 a 30 ciclos por segundo o ciclos por Hz, alfa, las que tienen de 8 a 13 ciclos por Hz, y teta de 4 a 7, delta, las que tienen menos de 3.5 ondulaciones por segundo. Ahora, los potenciales evocados son cambios de voltaje en el electroencefalograma que emanan de neuronas específicas, las cuales pueden ser por estímulos extrínsecos, ya sea del medio, o intrínsecos, como es la cognición. Estos últimos también se han llamado potenciales corticales lentos, que son positivos cuando no hay activación neuronal y son negativos cuando hay activación neuronal. Ahora, ¿cómo medimos estos? Cuando un hertz, que es un segundo, se amplía a milisegundos, vemos que hay un estímulo y se mide el tiempo de la ondulación posterior al estímulo. Si hay una onda negativa, quiere decir que hubo actividad celular relacionada con el estímulo. Si hay una onda positiva, indica menor preparación neuronal y por lo tanto menor actividad cortical. Así pues, las variaciones de los potenciales corticales lentos reflejan cambios en el nivel de actividad neuronal y los umbrales de excitación. Entonces, las alteraciones neurofisiológicas en las personas con psicopatía, vemos que tienen menos integración de la información, menos respuestas viscerales, menor procesamiento de errores y por lo tanto se manifiestan en el electroencefalograma como una disminución de los potenciales corticales lentos negativos. Ahora, el neurofeedback ha demostrado que es posible modificar la actividad cortical. ¿Pero qué es el neurofeedback? Es un tipo de retroalimentación en el cual se registra y retroalimenta la actividad eléctrica cortical. El objetivo es normalizar la actividad cortical mediante el condicionamiento instrumental de diferentes frecuencias de la actividad electroencefalográfica. Se ha utilizado para regulación del nivel de activación, para regulación del ciclo sueño-vigilia, para la organización de procesos cognitivos, para la normalización del procesamiento de información sensorial y para la inhibición de respuestas motoras inapropiadas. El método consiste en colocar electrodos en la región de interés. Después, por medio del aparato, se mide y se amplifica la señal eléctrica cerebral, se transforma posteriormente en señales que retroalimentan la positividad o negatividad del voltaje por medio de señales auditivas o visuales. Entonces es que el sujeto está viendo su propia actividad cortical transformada, ya sea en un juego, en un estímulo, y en base a lo que se quiera potenciar, ya sea ondas positivas o ondas negativas, es la forma como se retroalimenta. Se quieren potenciar, si se quiere retroalimentar ondas positivas, pues nada más cuando aparezcan las ondas negativas es cuando se va a ver el estímulo sensorial. Ok, y el artículo, y entrando de lleno al artículo que vamos a presentar, es la autorregulación cerebral en criminales psicópatas. Fue publicado en marzo del 2015 en la revista Scientific Report con un factor de impacto de 5.57. El objetivo del artículo fue investigar si los psicópatas graves con antecedente de conductas criminales son capaces de tener el autocontrol de la actividad cortical,
frontal y si los rasgos psicopáticos, tales como la agresión e impulsividad, mejoran después de la regulación aprendida de la misma. El método. Fue un diseño pre-post de un solo grupo no controlado. Se reclutaron 14 sujetos, hombres, con edad media de 43 años, de 2 instituciones psiquiátricas forenses de Alemania. El diagnóstico de psicopatía se hizo mediante la clinicidad de Hertz, que publicó en 91, con un rango de 26 a 34 puntos, además de contar con un largo historial criminal. Entre los criterios de inclusión más relevantes fueron que los sujetos tuvieran un IQ mayor de 80, que fueran diestros, que no tuvieran comorbilidades médicas ni antecedentes de traumatismo craneoencefálico, que no estuvieran bajo tratamiento de antipsicóticos ni sedantes y que no tuvieran otros trastornos psiquiátricos como psicosis, trastorno obsesivo compulsivo o otros trastornos del espectro. Se aplicaron escalas de autorreporte antes y después del adiestramiento con neurofeedback. Se evaluó la agresión mediante el cuestionario alemán para la conducta agresiva. También se utilizó otros cuestionarios de agresividad, el de Buss-Perry y el BEPAC. La impulsividad y sensibilidad a la recompensa, así como la inhibición-activación, se evaluó mediante la escala de Bis-Bas de Strobel, que publicó en el 2001. Ahora, el entrenamiento con neurofeedback se realizó del siguiente método. Primero, después de la recolección de los sujetos, se aplicó las escalas de autorreporte que mencionamos y el desempeño en tareas, que ahorita vamos a explicar. Después, la fase 1 consistió en 12 sesiones de neurofeedback, cada sesión de 3 bloques y cada bloque de 40 ensayos. Posteriormente hubo un descanso de 13 días donde les recomendaron aplicar estímulos aprendidos durante las sesiones de neurofeedback en las tareas cotidianas. La fase 2 consistió en 13 sesiones de neurofeedback, cada sesión de 3 bloques y cada bloque de 40 ensayos. Y posterior a estas dos fases ya se hizo la evaluación nuevamente de las escalas de autorreporte y el desempeño en tareas. Entonces, como veíamos, primero ponían el electrodo en la región de interés, marcaban una flecha que era a donde el sujeto tenía que mover un objeto que él había elegido, ya sea un pez o algún objeto, y cuando aparecían ondas negativas en los potenciales corticales lentos, el pez se movía hacia arriba o hacia abajo. Cuando se movía hacia arriba, hacia la flecha que indicaba y que había potenciales corticales negativos, aparecía un sol. A eso le llamaron retroalimentación. El desempeño en las tareas, aplicaron una escala modificada de Eriksen-Flanker con el fin de evaluar la impulsividad, la atención y el procesamiento de error. Este consistió en mostrar a los participantes series de 5 letras mediante un control se les indicó presionar el botón izquierdo si en el centro de las 5 letras aparecía la H y el botón derecho si la del centro era una S, y con la indicación de no presionar ningún botón si la del centro era una X. Se clasificaron el tipo de ejercicios en congruentes y no congruentes. La evaluación del procesamiento de error se monitorizó mediante el electrodo CZ, midiendo los potenciales relacionados con eventos. Esos los clasificaron, como ya decíamos, en negativos cuando hay activación cortical y positivos cuando no hay activación cortical. El análisis de los resultados se realizó mediante la TED-Student para comprobar los cambios entre las primeras 6 semanas de entrenamiento y las últimas 6 semanas. La correlación de Pearson para evaluar los cambios observados en los instrumentos de autorreporte y la regulación cerebral. Los resultados. En esta gráfica vemos de color más claro
los resultados de las primeras 6 sesiones y en color más oscuro los resultados de las últimas 6 sesiones. En cuanto al control de la regulación cerebral, vemos un resultado estadísticamente significativo, con una T de menos 4.02 y una P de 0.005. En cuanto a la retroalimentación, o sea, cuando aparecía el sol, mostraron que había más diferencia. Entonces, los sujetos tenían más control cuando había algo que ganaran, cuando había un estímulo de retroalimentación. Racionalización, ese término lo utilizan para marcar cuando no hay retroalimentación, cuando el sujeto nada más lo puede hacer sin que se le gratifique por eso. Vemos aún así que hubo mejoría en cuanto a las primeras 6 sesiones, pero no alcanzó la significancia estadística, pero aún así sí hubo diferencia. En esta tabla vemos también las primeras 6 sesiones y las últimas 6 sesiones. En cuanto a la retroalimentación de las ondas negativas, las primeras 6 hubo una media de menos 1.35 milivoltios. Y en las últimas 6 sesiones hubo hasta menos 8.89 milivoltios, con una T de 2.23, perdón, y una P de 0.038. Ahora, la misma onda negativa, que era la de interés, en la racionalización, o sea que cuando no hubiera recompensa, vemos que en las primeras 6 sesiones fue de menos 1.37 milivoltios la media, y posterior, en las últimas 6 sesiones, de menos 3.16. No fue significante. En cuanto a la onda positiva, como no la retroalimentaron, pues no hay cambios. Las primeras 6 sesiones fue de 3.34 y las últimas 6 de 2.70. Igual acá. No es significativo. Ahora, en estas tablas vemos las primeras 6 sesiones, esos son del total. Las primeras 6 sesiones no había, casi las dos líneas, tanto de ondas positivas como de negativas, estaban igual. Después de las últimas 6 sesiones, ya vemos que las ondas negativas estaban mucho más negativas y las positivas igual. Cuando había retroalimentación, hay una diferencia entre ellas, pero después del entrenamiento hay una marcada diferencia con mayor negatividad de las ondas retroalimentadas. Ahora, la racionalización, que esto es lo que cuenta en factor pronóstico y en cuanto pues sí, cómo van a aplicar todos estos adiestramientos en la vida diaria. Vemos que al principio igual no había diferencia entre las ondas negativas ni positivas, y después, aunque no hubiera retroalimentación, sí hay una mayor negatividad de las ondas negativas que las positivas, a pesar de no haber retroalimentación. En los resultados de autorreporte, la agresión física, aquí vemos con color más claro, que antes del adiestramiento con potenciales corticales lentos y después. De los resultados más significativos fue de la agresión, que sí reportó disminución en el autorreporte, y de la conducta, enfoque conductual, también mostró diferencias significativas antes y después. Hubo menor agresividad. En cuanto a la agresión y inhibición, no hubo diferencias significativas. En cuanto al desempeño de tareas, el tiempo de reacción fue menor para las respuestas incorrectas, tanto en el pre como en el post, siendo más significativa en el pre que en el post. Entonces, aquí no hubo diferencias. En los tiempos de reacción fueron menores para los ensayos congruentes que para los incongruentes. O sea, eso nos dice que per se son impulsivos. Pero hubo una mayor amplitud de la onda negativa relacionada con eventos
posterior a las respuestas incorrectas al final de los potenciales corticales lentos. Y esto es de los resultados más significativos, que antes del entrenamiento era, por ejemplo, -6. Y posterior al entrenamiento hubo una mayor negatividad, que concordaba con los resultados de autorreporte. En cuanto a la discusión, aunque la muestra se dividió en la mediana del total de potenciales corticales lentos en psicopatía muy alta y alta, no se encontraron diferencias significativas con respecto a la regulación de los potenciales corticales lentos, ni al rendimiento, ni para la retroalimentación, ni para la transferencia, lo cual pudo deberse a la falta de variación de las puntuaciones o hacer un grupo con valores extremos, más de 26 en la escala de psicopatía. Esto sugiere una capacidad de aprendizaje de autorregulación más alto en pacientes psicopáticos graves que en delincuentes menores. Valorar el impacto de la intervención en las prisiones o en las unidades forenses de alta seguridad es una tarea difícil. Realizar pruebas de comportamiento y sus posibles cambios, la internalización de las normas sociales de conducta apropiada, etcétera, ya que el contexto debería limitar el comportamiento violento. Pero a pesar de lograr éxito en el entrenamiento, el seguimiento del comportamiento agresivo o la reincidencia no se evaluó por razones éticas y de seguridad pública. Se requieren de estudios de seguimiento a largo plazo dentro de las unidades forenses o prisiones y después de la liberación para dar una respuesta más apropiada al problema de la generalización de los resultados. La mayoría de los participantes de la muestra cometieron delitos graves que implicarían una estancia en prisión de por vida o el tratamiento de un tiempo indefinido en unidades de psiquiatría forense de alta seguridad. En cuanto a las conclusiones, la información presentada anima a otros investigadores, a otras investigadoras relacionados con el tema a realizar estudios con muestras más grandes que investiguen las diferencias entre grupos de delincuentes psicopáticos, buscando compararlos con un grupo control. Y sería de utilidad realizar estudios de autorregulación cerebral con reclusos menores de edad, con menos gravedad en su comportamiento o delincuentes de reciente inicio, identificando estas intervenciones que puedan impactar en su comportamiento a largo plazo y prevenir el alto potencial de la reincidencia. De las fortalezas de este artículo, uno es que es de los primeros estudios que evalúa el impacto de la autorregulación cerebral en un grupo de personas con psicopatía. Otro es que los resultados, la modificación volitiva de la actividad cortical, la reducción del procesamiento al error relacionado con la desinhibición, agresividad e impulsividad, sugieren mecanismos intrínsecos de aprendizaje relacionados con el control de los potenciales corticales lentos y plasticidad cerebral, aparente en un grupo resistente a los cambios. Es una investigación que busca alternativas de tratamiento para personas con psicopatía, cuyas opciones terapéuticas hasta la actualidad no se han logrado y que no han tenido ni mostrado la eficacia deseada. Y se adecuó a las posibilidades de la investigación en hospitales forenses alemanes, incluyendo solo pacientes con delitos graves y con características psicopáticas similares. Otra de las fortalezas es que el área objetivo de entrenamiento fue solo la región frontocentral para el control del comportamiento y el procesamiento del error en el electrodo CZ, lo que permitió incidir en regiones cerebrales de interés en estas personas. Incluyó también solo pacientes con características psicopáticas graves, que es la homogeneidad de la muestra, y el recibir remuneración económica como ganancia de su participación pudo contribuir a disminuir el sesgo de veracidad de los resultados en los autorreportes y además es acorde a las consideraciones éticas del estudio. Respecto a las debilidades, no se describen las variables sociodemográficas,
de la muestra, ni si éstas pudiesen tener alguna relación con la respuesta al tratamiento. Otra fue el corte utilizado en la escala de psicopatía, que fue de 26, cuando en otros estudios ha sido de hasta 30, y que la muestra solo incluyó varones. Otra debilidad es que parte de la medición de los resultados fue a base de instrumentos de autorreporte, lo que pudiera alterar la veracidad de los mismos. Y aunque se buscó disminuir el efecto placebo en relación al tiempo extenso del entrenamiento, la naturaleza fisiológica de la tarea, no pudo excluirse por completo esta variable. Como conclusión, por el tamaño de la muestra y su naturaleza empírica, no se puede inferir que las modificaciones de comportamiento cognitivo y emocional medidos compensen los déficits emocionales y sociales de psicopatía en los participantes, ni se puede generalizar los resultados en otras muestras. Las mejoras demostradas en el autocontrol y en la atención, así como en el comportamiento después del entrenamiento con potenciales corticales lentos, apoyan la posibilidad de algunos cambios en el aprendizaje en las actitudes de las personas con psicopatía grave. Así pues, tenemos que debe ser un tratamiento multidisciplinario. Por ejemplo, aquí en el instituto se ha creado una guía para la atención de personas con problemas potenciales psíquicos o psicosociales relacionados con violencia, donde se detecta a víctimas como perpetradores en el ámbito familiar. Pero a pesar de esto, se requiere programas dentro del sistema de salud y otros sistemas de asistencia médica y social para las personas perpetradoras de violencia. Sería todo.